Probando, se me oye. Hoy voy a improvisar un vídeo para hablar sobre ácidos y bases y sobre cómo se formulan y cómo se nombran. Aquí tenemos el ácido y base más importante que tenemos en nuestra vida, que es el agua, el H2O. El agua es una sustancia anfótera, es ácido y es base. Desde un punto de vista químico, hay varias teorías para explicar qué es un ácido y qué es una base. Bronsted Lowry, allá por el 1923, hicieron su teoría y que es bastante útil, sobre todo en medio acuoso, aunque no es una teoría perfecta y hay algunas sustancias que son ácidos o bases y no cumplen esto. Pero bueno, un ácido simplemente es una sustancia que da protones al medio, da protones, entonces en su estructura tiene que tener hidrógeno. Una base, en cambio, es una sustancia que acepta protones del medio. Entonces el medio, si es acuoso, se enriquece en hidroxilos, en OHs. Por tanto, para que cualquier sustancia actúe como ácido o como base, tiene que haber otra que actúe como base o como ácido. Por ejemplo, el amoníaco es una base. ¿Por qué? Porque toma protones del agua y forma el NH4 más y OH menos. Entonces el agua se enriquece en hidroxilos. El amoníaco es la base, el NH4 más es el ácido conjugado del amoníaco y aquí el agua estaría actuando como ácido y la base conjugada del H2O es el OH menos. Para saber formular es muy importante saberse las valencias. Las valencias son números de oxidación. Simplemente es el número de electrones que un átomo puede ganar, perder o compartir cuando forma enlaces. Si es negativo, simplemente significa que el elemento está ganando electrones y si es positivo es que ese elemento los cede. Las valencias, para aprendérselas, es importante visualizar la tabla periódica, tenerla visualizada aquí como la tengo yo en pantalla y tener los grupos numerados, el grupo 1, 2, 3, 4 hasta el 18, porque si bien no es lo mismo valencia que el electrón de valencia son los electrones que tienen la última capa, sí que está un poco relacionado. Cuantos más electrones de valencia tiene ese elemento, más números de oxidación puede tener. Fijaros bien, en esta tabla periódica, el grupo 1, que son los alcalinos, todos los elementos tienen valencia 1. El hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, todos tienen valencia 1, porque están en el grupo 1. O sea, tienen un electrón de valencia. Lo perderán, entonces formarán cationes que serán mucho más estables. O sea, por ejemplo, un litio reacciona con un flúor y forma el fluoruro de litio, que es una sal. El grupo 2, tenemos el berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio, tiene valencia 2, todos. Luego vamos a dejarnos los metales de transición para después. Vamos a pasar al grupo 13. El grupo 13, que es el grupo del boro. Tenemos el boro, aluminio, galio, indio y talio. Todos ellos tienen valencia 3. Y luego los que son más pesados, el galio, el indio y el talio, tienen también la valencia 1. Pero bueno, la que más predomina es la 3, ¿eh? El boro 3, aluminio 3. Y luego estos de aquí, que son los más pesados, también tienen la 1. El grupo del carbono, que es el grupo 14, tenemos el carbono, silicio, germanio, estaño, plomo. Todos ellos tienen valencias 4 y 2. 4 y 2. El grupo 15 es el del nitrógeno. Vamos a dejar el nitrógeno para después, es un elemento un poco especial. Pero todos los más pesados, el fósforo, arsénico, antimonio, bismuto, todos ellos tienen valencia 3 y 5. La 5 correspondiente a su grupo y luego también la 3. Y el nitrógeno tiene además, puede actuar también a veces con la valencia 1, la 2, la 4. O sea, tiene de valencia del 1 al 5, el nitrógeno. Si bien la mayoría de veces va a actuar con valencia 3, 5, 4. El grupo del oxígeno
Tenemos el oxígeno, lo dejaremos también para después, también es un elemento especial. Los más grandes, los más pesados, el azufre, selenio, telurio, polonio, tienen de valencia el 6, correspondiente a su grupo, y también el 2 y el 4, es decir, 2, 4 y 6. Y el oxígeno, que forma todos los óxidos, tiene fundamentalmente la valencia 2 y raras veces, en raras ocasiones, puede utilizar la 1, por ejemplo en los peróxidos, en el agua oxigenada. Estamos llegando ya a los halógenos, el grupo flúor, cloro, bromo, yodo. Estos de aquí lo mismo, dejamos el flúor para después. Y los más grandes, el cloro, bromo, yodo, tienen de valencia 1, 3, 5 y 7. Los números impares hasta el 7, que es el número de su grupo. Si quitamos el 1 es el 17, el grupo de los halógenos. El flúor, que es un elemento pequeñito, es el más electronegativo de todos los elementos químicos, tiene valencia 1. Los gases nobles no tienen valencia, no forman enlaces. Bueno, forman enlaces en condiciones extremas, pero es muy raro, entonces no tienen valencia. Y vamos a pasar ahora a los elementos de transición, los metales de transición. Aquí tenemos el periodo 4, tenemos el escandio, titanio, vanadio, cromo, manganeso, hierro, cobalto, níquel. Hasta aquí todos ellos van a tener la valencia 3. Van a tener la valencia 3 y algunos de ellos tienen alguna más. El escandio solo tiene la 3. El titanio tiene la 3, pero también puede tener la 2 y la 4, es decir, 2, 3 y 4. El vanadio tiene lo mismo que el titanio y una más, 2, 3, 4 y 5. El cromo 2, 3 y en raras ocasiones el 6. El manganeso es uno de los elementos que más valencias tiene. Puede tener la 2, 3, 4, 7, 6. Pero estas que están en paréntesis es que en más raras ocasiones o cuando forma oxoácidos. El hierro tiene la valencia 2, 3, cobalto 2, 3 y níquel también 2, 3. Estos aquí que son elementos con propiedades magnéticas, hierro, cobalto, níquel, todos ellos 2 y 3. Estamos llegando ya al cobre. El cobre tiene la valencia 1 y 2 y el zinc la 2, solo la 2. Y en la parte de los metales nobles tenemos el paladio y el platino, tienen valencia 2 y 4, paladio y platino 2 y 4, el oro 1 y 3, mercurio 1 y 2, y luego estos elementos de aquí solo tienen una valencia. La plata solo tiene de valencia 1 y el cadmio solo tiene de valencia 2. Entonces, que solo tengan una valencia, así metales, tenemos los alcalinotérreos, el escandio también solo tiene una valencia, y aquí los metales nobles tenemos la plata, solo tiene valencia 1, el cadmio solo valencia 2 y el zinc solo valencia 2. Esto es importante porque en la nomenclatura de stock, los que solo tienen una valencia, no hay que indicarla. Estas son las valencias para la mayor parte de los compuestos, para formular la mayor parte de los compuestos. Cuando formulamos oxoácidos, no se utilizan todas las valencias, no existen todos los ácidos posibles. Solo utilizan ciertas valencias que son más oxidantes. Los oxoácidos son ácidos que son muy corrosivos, oxidantes. Entonces, ¿qué oxoácidos se pueden fabricar? Pues solo estos. Fijaros, nos vamos aquí a la parte de los no metales. El boro solo utiliza la valencia 3. El carbono utilizará la valencia 4. La 2 no la utiliza para formar ácidos. Y el silicio también solo utilizará la valencia 4. En el grupo del nitrógeno, el nitrógeno y el fósforo utilizarán la valencia 3 y 5. El oxígeno con los oxoácidos siempre va a utilizar la valencia -2. Aquí sí que es importante el signo negativo porque a la hora de formularlos
el oxígeno siempre va a dar -2. Cada átomo de oxígeno, -2. Azufre, selenio y telurio utilizan la valencia 4 y 6 para formar ácidos. Y en los halógenos, el cloro, bromo y yodo utilizan las valencias 1, 3, 5 y 7. Esto sí que las utilizan todas. Y después tenemos dos metales de transición que también fabrican ácidos. Son el cromo con la valencia 6 y el manganeso con la valencia 7. Hoy vamos a ver los oxoácidos, oxácidos o oxiácidos. De estas tres formas los podéis encontrar. Un oxoácido es simplemente un ácido que en su estructura contiene oxígeno, contiene también hidrógeno y otro elemento. No todos los elementos forman oxoácidos. Tienen que ser elementos que sean electronegativos o algunos metales pero con números de oxidación muy altos. Aquí tenemos todos los oxoácidos que existen. Los halógenos generan oxoácidos, el grupo del oxígeno, azufre, selenio y telurio. El grupo de nitrógeno también forma oxoácidos, nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio. Grupo del fósforo, arsénico. Luego el boro, el silicio, el carbono, también fabrica un oxoácido. Y algunos metales de transición como el manganeso y el cromo. Entonces, resumiendo, estos son los elementos que nos van a formar oxoácidos. Los oxoácidos tienen como fórmula general hidrógeno, el elemento en cuestión, puede ser cualquiera de estos, y oxígeno. Para formularlos, siempre el hidrógeno va a actuar con valencia +1 y el oxígeno con valencia -2. Y el átomo central, pues con la valencia que tenga. Por ejemplo, el carbono. Imaginemos HCO. El carbono actúa con valencia 4, el hidrógeno 1 y el oxígeno -2. Como el compuesto tiene que ser eléctricamente neutro, las cargas positivas tienen que compensar las negativas. Entonces, si os fijáis, 4 más 1, 5, es un número impar. Nunca vamos a poder compensar este 5 añadiendo oxígenos. Entonces, en este tipo de compuestos ponemos aquí un 2 y ya tendríamos un +2 del hidrógeno. +2 más 4. Entonces aquí necesitamos un -6 para que se compense. +2 más 4 -6, 0. ¿Cómo conseguimos este -6? Pues poniendo un 3 en el oxígeno. Entonces este será el H2CO3. Todavía se utiliza mayoritariamente la nomenclatura tradicional para nombrar los oxoácidos. En la nomenclatura tradicional siempre se nombran con la palabra ácido y luego se utilizan unos prefijos y sufijos en función de la valencia que esté utilizando el átomo central. Cuando el átomo central solo fabrica un ácido, por consiguiente solo tiene una valencia, se pone ácido, el nombre del elemento, acabado en ico. Entonces, en este caso, sería ácido carbónico. Ácido carbónico. Cuando tienen una sola valencia, ácido, nombre del elemento, acabado en ico. Si tienen dos valencias, también se utiliza ácido, el nombre del elemento, acabado en oso. Por ejemplo, vamos a ver los ácidos del nitrógeno. El nitrógeno puede formar dos ácidos. Uno de ellos utiliza la valencia 3 y en el otro utiliza la valencia 5. Cuando utiliza la valencia 3, el hidrógeno le da 1 más 3, necesitamos aquí un -4. Es decir, ponemos un 2 en el oxígeno. Este sería uno de los ácidos que fabrica el nitrógeno. Y el otro, cuando actúa con valencia 5, el hidrógeno también le da +1, +1, más 5. Aquí necesitamos un -6. Es decir, tenemos que poner aquí un 3. Este de aquí, que utiliza la valencia más pequeñita, será el ácido nitroso. Y este de aquí, que utiliza la valencia 5, será el ácido nítrico. Es decir, cuando se utiliza la valencia más pequeña,
¿vale? Aquí la más pequeña. Y hacia aquí será la más grande. Cuando se utiliza la más pequeña es ácido, nombre del elemento, acabado en -. Y si la utiliza más grande, ácido, nombre del elemento, acabado en -ico. Vamos a ver el caso más general de todos, que es cuando se utilizan 4 valencias. Si se utilizan 4 valencias, por ejemplo, tenemos el cloro, el bromo o el yodo, nos fabrican 4 ácidos. Tendríamos el HClO, el HClO2, el HClO3 y el HClO4. Aquí está actuando con la valencia 1, con la valencia 3, con la valencia 5 y con la valencia 7. Pues este de aquí que actúa con la valencia más pequeña se nombra ácido hipocloroso. Hipocloroso. No hace falta ponerlo así con guiones, lo pongo así para que se entienda, pero simplemente sería ácido hipocloroso. Cuando actúa con la valencia un poquito más grande, se dice simplemente ácido cloroso. Con la valencia más grande todavía, ácido clórico. Y la mayor de todas, la valencia 7, será ácido perclórico. Y este es el caso más general, cuando actúen con 4 valencias. Recapitulando, cuando se actúa con 4 valencias, la más pequeña de todas, hipooso. Un poquito más grande, oso, más grande, ico, y la más grande de todos, perico. Si solo tiene, imaginar que solo tiene 2 valencias, pues solo se utilizan las de en medio, oso y ico. No se utilizan prefijos, solo se utilizan sufijos. ¿Que solo tiene una valencia? Pues ico, solo ico. Y bueno, con estas normas podemos nombrar prácticamente cualquier ácido y formularlos. Estos ácidos vienen de hacer reaccionar el óxido correspondiente con agua. Por eso se llaman también óxidos ácidos. Es decir, si hacemos reaccionar, por ejemplo, el SO3 con agua, este sería el trióxido de azufre o óxido de azufre 6, con agua se forma esto, H2SO4. Este sería el óxido de azufre 6 y me forma el ácido sulfúrico. Entonces, óxidos ácidos los producen todos los no metales, el boro, el CO2, el óxido de nitrógeno, el óxido de cloro 7, bueno, en general los óxidos de cloro, los de selenio, los de azufre, los de fósforo, todos estos forman óxidos ácidos.